Este gobierno surgió de mentira. Todo lo que decía este gobierno para lograr su triunfo era mentira. Pero ellos tienen la virtud de convertir la mentira en verdad y la verdad en mentira. De hacer parecer a los ciudadanos buenos malos y los malos hacerlos parecer buenos. Y óyeme, cuando aquí se abran los libros y se sepa lo que sucedió con ese festival de importaciones. ¿En qué verdad está lo que dice el gobierno si los préstamos que da el Banco Agrícola han sido destinados para la verdadera producción? Hay una verdad, una media verdad y una mentira. Que los préstamos que se mantienen en un crecimiento lineal, ahí daban salto de canguro y se dieron casi 4.000 millones de pesos el mismo día de las elecciones de mayo, casi 3.000 millones en el mes de las elecciones municipales. Hubo sucursales que pasaron 4 días, incluyendo sábado y domingo, con la caja abierta atendiendo gente que eran simplemente para, si hay un sector de gran preocupación, el sector lácteo. Aquí la mayoría de la leche que está llegando llega de Europa, mucho más barata que la que se produce aquí. Y además está llegando mucha leche que no es leche y queso que no es queso. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí llegan muchos productos sin etiqueta. Yo estoy consumiendo un queso que no es queso. Fácilmente tú estás comiendo queso Y plástico. leche que no es leche. Así es. Entonces esa leche que no es leche, ¿qué es? Y hoy tenemos a Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola. Carlos, ¿cómo te sientes? Muy bien, un placer estar con ustedes, gracias por la invitación. Y aquí estamos para analizar lo que a mí me gusta. Bien, para arrancar ya, ¿verdad? ¿Cuál es la situación del el sector agropecuario de República Dominicana? Nunca el sector agropecuario dominicano había vivido tantas precariedades como se está viviendo ahora, por los desaciertos de las autoridades que han privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional. Y por eso estamos viendo que a pesar de que nuestro país, felizmente, y gracias a la acertada política monetaria y fiscal, ha mantenido controlada la inflación, no ha sido posible mantener los alimentos controlados. Mientras el promedio de la inflación cerró ahora mismo, ayer leí el informe del Banco Central en 3.35, la de los alimentos llega casi a 8, porque realmente aquí hay un descuido garrafal en cuanto a la producción de cosas tan elementales como la papa. Aquí es increíble que en diciembre del 24, el 70% de la papa que se utilizó en la cena llamada rusa fue importada, porque han descuidado totalmente de la producción. Entonces, es un destino que estas autoridades le señalaron a la producción nacional, porque tenemos que recordar lo que fueron sus primeros 4 meses. Ellos eliminaron el mismo día de la juramentación lo que eran las subastas de permisos para la importación de alimentos. Y abrieron un festival de permisos que en diciembre los productores, principalmente del municipio de Contaja, tuvieron que destruir la zanahoria, la remolacha, los tomates, porque abarrotaron el mercado con importaciones. Entonces les resultaba más fácil destruir los alimentos que recolectar y llevarlos al mercado, porque el precio de recolección y transporte era más caro que el precio de venta. Don Carlos, la República Dominicana se ha herido siempre, nosotros hemos visto la parte más importante, el plato nacional, el arroz. En República Dominicana eso es prácticamente el alimento del dominicano. El acuerdo de libre comercio con República Dominicana, ¿en qué perjudica a los productores de arroz? Porque vimos que entra el DERE-CAFTA, o entró a partir de enero ahora del 2025. ¿Cuáles son las intríngulis? Porque el gobierno dice que él negoció y que eso está todo bien. Usted como conocedor de la materia. Primero el DERE-CAFTA no entró ahora. Ahora entra plenamente. Pero la importación de arroz venía desgravándose cantidades ya conocido como contingente, y llegó ahora que ya el 100% de lo que se puede importar puede ser importado libre de arancel. Nosotros hemos tenido la suerte, y como he tratado mucho este tema, lo puedo repetir, nosotros en el año 2000 éramos autosuficientes en la producción de arroz para satisfacer la demanda. Nuestro país producía en ese momento 10.8 millones de quintales de arroz, que era suficiente.
entramos a la firma del convenio del DR Carta, pero cometimos un error con el error que ustedes deben recordar, porque ustedes estaban ahí, igual que yo digo, aquí sobre una supuesta e irreal excedente de arroz, aquí se destruyeron plantaciones. Se quemaron los semilleros, se destruyó todo. Hay que reducir porque la oferta está muy alta y hay que exportar. Entonces, eso creó una situación que en el 2004, de 10.8 la producción bajó a 8.2. Ya era insuficiente. Para la demanda nacional. Para la demanda nacional. Felizmente, llegó el PLD con Leonel y se hicieron programas que de nuevo restablecieron la autosuficiencia, llevando al 2012 de nuevo la producción a 10.8 millones de quintales. Un aumento promedio anual de 325,000 quintales. Eso, junto con los contingentes que se establecieron, era suficiente para satisfacer la demanda. Para mayor felicidad del pueblo, en el 12 llega Danilo, que fue el presidente que más se dedicó al apoyo de la producción nacional. Entonces ya el crecimiento de la producción de arroz pasó de 325,000 quintales promedio a 525,000 quintales promedio, que junto con los contingentes seguía siendo autosuficiente. Nosotros llegamos a producir en el año 2019 14.1 millones de quintales. ¿Y de cuánto el consumo? Bueno, tú sabes que el consumo va variando en función de la población. Sí. Porque nosotros somos 3 seres humanos y somos la misma gente, pero en todos los momentos somos diferentes. Menos glóbulos rojos, más glóbulos blancos, más azúcar, lo que sea. Hay una variación. Entonces, el país va aumentando. Lo importante es que estoy diciendo que el ritmo de aumento de la producción con los contingentes era suficiente para satisfacer el aumento de la demanda. Y por eso aquí nunca los alimentos, en 8 años, en los 96 meses del gobierno de Danilo Medina, nunca los alimentos aumentaron por encima del promedio de la inflación del país. Y eso es simple y llanamente porque se aplicó una política de salvaguarda de la producción nacional. Y se lo explico porque mucha gente no sabe que para usted participar en una subasta para importar ajo, cebolla, papa, lo que sea, usted tenía que demostrar que usted había comprado una cantidad similar a la que usted aspira a importar de producción nacional. Ok. Entonces, a la de importada se le ponía un arancel que junto con el costo de la importación y el arancel no se pudiera vender a precio que compitiera con el precio de la producción nacional. Ya comprendo. Entonces, eso es lo que se llama salvaguarda de la producción nacional. Pero ahora no, ahora ni se sabe a quién le dan los permisos. Y algo más, se criticaba mucho la subasta, pero ahora mismo yo tengo amigos importadores que dicen, nosotros preferimos volver a la subasta, porque aunque nosotros no pagamos lo que pagábamos en la subasta, ahora nos sale más caro conseguir los permisos. Foster, Y te lo quiero decir sí, con cifras. Las subastas le produjeron al gobierno 1.500 millones de pesos promedio anual, 12.000 millones en 8 años, que fueron los que se utilizaron para reparar caminos, hacer caminos, construir carreteras para el campo. Francis, ¿a dónde van esos 12.000 millones? bueno, hay un sector importante en la economía dominicana, ¿no? Principalmente en el sector agropecuario, es la producción avícola. ¿Cómo está la producción de pollos en República Dominicana? Porque veo que una libra de pollo está costando alrededor de casi 100 pesos en un barrio. Desde el 20, aquí el pollo está vendiendo sobre 80 pesos la libra. Y lo triste del caso es que nuestro país ha aumentado la producción de pollo y de huevo. ¿Cómo va a ser? Pero en contraste, ha eliminado la mayoría de los pequeños y medianos productores, porque lo que han creado es un oligopolio de 7 empresas que son dueños de la producción desde la A hasta la Z. Estoy hablando desde la genética hasta los puestos de venta. Entonces, eso ha hecho que ese oligopolio, que son productores, que dominan todos los escenarios de los alimentos, de la vacuna, de los pollitos bebés, se constituyeron también en importadores y han abierto la posibilidad de exportar. Entonces, las mismas gente, las mismas 7 u 8 empresas producen, importan y exportan. Entonces han eliminado
Se han llevado de paro a todos los pequeños y medianos. Entonces, Más del 80% de los pequeños y medianos productores de pollo y huevo desaparecieron en este país. Entonces la producción de pollos y huevos en República Dominicana sí puede abastecer el mercado nacional. Sí, pero era suficiente, autosuficiente desde los gobiernos del PLD. Okay. Ha seguido la autosuficiencia, pero se dan traspié. Te narro el traspié de ahora, de la Navidad del 2024. Decían las autoridades que se iban a poner al mercado 24 millones de unidades, 24.5 millones de unidades de pollo en pie. Okay. Eso era suficiente porque la demanda se estima entre 21.5 y 22 millones. Hubo una queja de que la planificación parece que se cedió y entonces había una producción estimada de 28. Y de ahí vinieron quejas de los pequeños y medianos. Okay. Pero ¿qué resulta? El karma no duerme y el karma cobra. Yo no sé si mucha gente cree en el karma. A dos de los más grandes productores de pollo le llegó un barco de alimentación dañado. Y entonces esos pollos no le pasaron de 2 libras. Entonces, si tú coges la cantidad de pollo, que normalmente son 4 libras, y solamente te dieron 2 libras, tú tienes la cantidad de pollo que planificaste, pero no la cantidad de libras necesarias. Con el agravante que para diciembre la gente compra los pollos enteros para asarlo u hornearlo. Entonces, al ser de 2 libras, que parecían rolitas, no tuvieron mucha demanda. Don Carlos, la República Dominicana, este gobierno se ha ufanado de decir que ellos están produciendo el 90% de los productos que se consumen en la República Dominicana y que ya aquí no hay desabastecimiento en ninguno de los rubros. Pero además que el Banco Agrícola, usted como conocedor, que conoce muy bien, porque conocemos su trayectoria, y lo primero que usted siempre dice es que fue su primer trabajo en el Banco Agrícola, fue que llegó como mensajero. Mi orgullo haber llegado como mensajero y haber hecho carrera en los gobiernos de los partidos que no son los míos, desde la posición de mensajero hasta la posición número 3, a base de oposición y de concurso. Y eso le da a usted un aval como conocedor, no solamente de la parte agrícola, sino del financiamiento. ¿En qué verdad está lo que dice el gobierno si los préstamos que da el Banco Agrícola han sido destinados para la verdadera producción y si es verdad que nosotros somos autosuficientes en la mayoría de los alimentos que consume el pueblo dominicano? Bueno, hay una verdad, una media verdad y una mentira. Lo primero es que nunca antes habían sido presentadas estadísticas de préstamos otorgados por el Banco Agrícola a la población dominicana. Pero nunca antes, habiendo aumentado los préstamos en las estadísticas, había habido una disminución en la producción. Y eso es porque, lamentablemente, los primeros 5.000 millones que se ofertaron para tasa cero no fueron suficientes, porque se utilizaron en un 85% en préstamos a instituciones gubernamentales y grandes empresas. Pero eso es grave. Y los pequeños y medianos apenas disfrutaron del 10 y el 15%. Por tanto, no tuvo el efecto que buscaban. Pero han seguido reinvirtiendo y se habla de que tasa cero han prestado 17.000 millones. Pero voy a decirle, las estadísticas del Banco Agrícola en el 21 presentaron préstamos de 31 millones de pesos. En el 22, 34.000 millones de pesos. Estoy hablando en cifras redondas. Bajaron a 32.000 millones de pesos en el 23 y en el 24 bajaron a 27.000 millones de pesos. Con el agravante, y tú eres de Constanza, en Constanza pasó mucho eso, eran las filas de gente con dirigentes políticos, apruébale a este. Y se dio en el Banco Agrícola que por primera vez se solicitaba hoy, se aprobaba hoy, se formalizaba hoy, se desembolsaba hoy, porque los préstamos no se estaban otorgando para favorecer la producción agropecuaria. Eso es grave. Se estaban otorgando para torcer la voluntad de un pueblo que se quejaba de la mala política de un gobierno y que se propusieron lograr un inmerecido triunfo. Y para lograr ese triunfo tuvieron que hacer muchas travesuras
que están registrados ahí, si usted coge lo que sucedió por trimestre, en los meses enero, febrero del 24 y abril y mayo de 2024, se va a encontrar con una situación que los préstamos que se mantienen en un crecimiento lineal, ahí daban salto de canguro y se dieron casi 4.000 millones de pesos el mismo día de las elecciones de mayo y casi 3.000 millones en el mes de las elecciones municipales. Y todo el mundo está contento porque era público. Hubo sucursales que pasaron 4 días, incluyendo sábado y domingo, con la caja abierta atendiendo gente que eran simplemente para torcerle la decisión del voto electoral. Carlos, hay una realidad, usted ha dicho en varias entrevistas, ¿no?, de que el gobierno ha puesto al pueblo dominicano a comer caro. ¿En qué se basa esa apreciación suya? ¿No es porque usted está en la acera contraria? No. Ahí están las estadísticas. Yo puedo presentarle que todos los alimentos, hasta el 2020, el precio de los alimentos estaba por debajo de la inflación del país. Se juntaron en agosto de 2020, cuando nosotros salimos, y que estaba en medio de la pandemia, y a partir de ahí todos los meses los alimentos suben más que la inflación del país. Pero no me hay que leer, porque yo no hablo porque yo invento. Yo simplemente me refiero a las cifras que da a conocer el Banco Central. Okay. Y usted lee todos los meses. Cuando se habla de la inflación de los alimentos y bebidas, es la más alta. Cuando se habla de los quintiles de la gente más pobre, es la más elevada. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y es porque el haber disminuido la producción nacional, que era autosuficiente. Por ejemplo, la papa, en el año 2019, aquí se produjo un 107% de la demanda de papa. Y se cerraron negocios para exportar papa a China y a Rusia, cosa que se cristalizó en el 2021, porque vino la pandemia y lo interrumpió. Pero aquí había una autosuficiencia notable de papa. Ahora, ¿qué resulta? Que dicen en la semanal, en el Palacio, y dicen en otro escenario, que aquí solamente se está importando semillas de papa. Óyeme, aquí se está importando 3 veces la cantidad de papa que se importaba en el 2019. Y yo no tengo las cifras oficiales, las que ellos publican. Entonces, la realidad es que haber disminuido la producción nacional y hacernos depender de importaciones en un mundo convulso, con la dificultad que dan las confrontaciones políticas, han hecho elevar los alimentos que se importan. Cuando usted importa y además se le encarece, yo vi ahí un video de un productor de cebolla que dijo que para usted traerle un furgón de 1.000 quintales de cebolla, usted tiene que aflojar entre 250.000 y 300.000 pesos para conseguir permiso en agricultura. Lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él. ¿Cuánto le cuesta al dominicano promedio la canasta básica para comer en su casa, para poner la comida en la mesa? La canasta son por quintil, porque mientras más pobre tú eres, mayor cantidad de tus recursos tú tienes que utilizar por alimentos. Pero la canasta, ya la alimentaria, está saliendo 46.000 pesos. ¿46.000? Sí, para una familia promedio. ¿46.000? Sí, y aquí el sueldo promedio es menos del 50% de eso. Pero, don Carlos, ahora nosotros tenemos la República Dominicana con la llegada del nuevo gobierno de los Estados Unidos, que ha hecho una serie de prohibiciones. Estamos viendo Colombia, que ha tenido una situación de un aumento de los aranceles. Ya eso se revocó. Ya se revocó. Sí, ya de parte y parte se revocó. Pero República Dominicana, que tiene un destino hacia los Estados Unidos, podría afectar la llegada de Trump. Pero aparte de eso, que República Dominicana produce en dólares, pero vende en pesos. Porque todo lo que nosotros importamos es en dólares. Si usted va a comprar un quintal de fertilizante, es en dólares. Si usted va a comprar todo lo que es del agro, es en dólares. Y nosotros que vendemos en pesos, ¿en qué ahora mismo le está afectando al productor? Usted que conoce la cifra. Tú citaste el caso del arroz, que entró ahora libre comercio a partir del 1 de enero.
que ellos saben paso no solamente el arroz, también la leche y sus derivados, Sí, ya el correcto. yogur, queso, mantequilla, y los muslos de pollo también entran libres de Que, arancel. que han aumentado en los últimos días en Bueno, más de un 40%. Porque internacionalmente está más caro. Ese es el drama. Cosa que nosotros podemos producir aquí más barato, lo estamos importando y lo estamos importando más caro. Y lo estamos importando porque tiene un costo agregado invisible que no le genera ingresos al gobierno, pero alguien se está apropiando de eso. Entonces, ahora mismo, yo te voy a poner un ejemplo, el arroz. Que ellos emitieron un decreto, primero, inviable, innecesario e inoportuno. Porque lo emitieron en diciembre. Todavía no lo han publicado en la Gaceta, pero lo emitieron en diciembre. Pero ya el presidente electo había dicho que le iba a poner aranceles a todo el mundo. Entonces, es una especie de provocación de un país que en el 2022 aprobó una ley de 67 alimentos para que entraran libres de arancel para evitar el aumento de los precios. Resultado de esa ley, 66 aumentaron el precio y solamente ligeramente aumentó el ajo. Bueno, pero el arroz, que de octubre del 2023 a diciembre de 2024 se importaron más de 5 millones de quintales sin el importador pagarle el arancel, porque el gobierno asumió el pago del arancel, resulta que el arroz, cuando eso comenzó, se vendía a 35 y el año pasado llegó a 45 y hasta 50 pesos la libra. Entonces, la solución no puede ser la importación. Don Carlos, estamos viendo los cebolleros de San Juan tirando la cebolla. Estamos viendo sectores de otra índole. La producción de ajo en Constanza este año va a ser de menos de un 40%. Y la de habichuela menos un 35% en San Juan. Entonces, ¿por qué el gobierno dice que aquí se está produciendo más cuando estamos viendo las quejas? Porque en un momento tú dices que pudiera ser que se está produciendo más, porque si vemos que la gente está botando la cebolla, es por la están botando o la están reclamando porque hay mayor producción o porque hay más importación. No, porque hay más importaciones. Aquí se ha disminuido la producción nacional. Y óyeme, cuando aquí se abran los libros y se sepa lo que sucedió con ese festival de importaciones y lo que eso le ha significado, porque tú debes recordar que no solamente los productores tuvieron que destruir productos allá en Constanza, de la que se importó, después hubo que incinerar mucho. Sí, es correcto. Es una pérdida grave para el país. Pero no vamos a ver cuestión ahí. Mira, este gobierno surgió de mentira. ¿Cómo que subió de mentira? Surgió de mentira. Ah, surgió de mentira. Todo lo que decía este gobierno para lograr su triunfo era mentira. Pero ellos tienen la virtud de convertir la mentira en verdad y la verdad en mentira. De hacer parecer a los ciudadanos buenos malos y los malos hacerlo parecer buenos. Y resulta y viene a ser que la realidad le da en la cara. Y te pongo el caso de los alimentos. La realidad es que antes se producía más, se importaba menos y la gente comía más barato. Ahí están las estadísticas. Ahora se produce menos, se importa más y la gente paga más caro los alimentos. Entonces, si ellos dicen que ahora se produce más y sus estadísticas dicen que se importa más, ¿por qué se vende más caro? La realidad es que en el caso del arroz, que fue el que me pusiste de ejemplo, aquí había un inventario en diciembre del 23 de alrededor de 4 millones de quintales. Ellos dicen que se produjo 14 millones. 14 y 4, ¿cuántos son? 18. Y se importaron 5 millones. ¿Cuántos son? 23. Ellos dicen que el consumo mensual es 1.3, que es cuestionable, pero vamos a creerlo, 1.3, eso da menos de 16 millones de consumo. Entonces, si usted tiene una oferta superior a la demanda, ¿por qué que aumentan los precios? ¿Debiera ser lo contrario? Sí, porque los precios se rigen por oferta y demanda.
Carlos. El problema es que nosotros tenemos que intervenir antes a favor de los precios de los productores. Cuando nosotros le decíamos a una gente, si tú quieres importar ajo, cómprame ajo de aquí. Si tú quieres importar papa, cómprame papa de aquí. Si tú quieres importar cebolla, cómprame cebolla de aquí. Pero eso se eliminó porque ellos no piensan en los productores. Yo te lo voy a decir en otras palabras. Este es un gobierno de ricos que solamente piensa en los problemas de los ricos. Aquí para ellos los pobres no cuentan. Carlos, el sector porcícola de República Dominicana. Es cierto que la pierna de cerdo que yo horneé en diciembre vino de fuera. El 70% de la carne de cerdo. El 70%. Sí. Mira, aquí hubo... Pero ese era un sector muy dinámico. Aquí hubo peste porcina africana en el año 1979. Se erradicó por un trabajo eficiente liderado por un connotado dirigente del PRM, Orlando Sánchez Díaz. Orlando Sánchez Díaz, en noviembre del 20, ya siendo gobierno, cuando comenzaron a morirse los cerdos, dijo, la situación que estoy viviendo es similar a la que vivió el país en el 79. Aquí se eliminaron, tan pronto ellos llegaron, médicos veterinarios y cientos de agrónomos, que eran los que vigilaban los puertos, aeropuertos y fronteras para evitar la entrada de enfermedades. Bueno, vino la PPA y eliminó más del 70% de la producción nacional. Por tanto, aquí, ahora, importando el doble de cerdo, el precio es el doble de lo que se pagaba anteriormente. Pero en el otro lado, las únicas plagas que no han entrado aquí a la agropecuaria son las que no existen. A este país han llegado más plagas que las que llegaron a Egipto. O sea, usted está dando un dato muy revelador, porque es decir que República Dominicana está desprotegido en sus fronteras sanitarias. Eso significa que aquí puede llegar cualquier enfermedad que puede acabar con la destrucción de parte de los productos que nosotros tenemos. Aquí acabaron los cerdos. ¿Tú sabes por qué aquí no se están notando tanto los cerdos? Porque aquí hay una irresponsabilidad, y lo voy a decir con la responsabilidad que me caracteriza. Aquí hay gente... Atención, por Tommy. ejemplo, es aquí cuando se detectó la PPA, el gobierno decidió que le iba a pagar el cerdo que se eliminaba al productor. Pero ese programa de pagar los cerdos eliminados ya no existe. Entonces, ¿qué está haciendo la gente? Como ellos regaron la voz de que la peste porcina no le hace daño al ser humano, se le muere un cerdo, se detecta que es PPA, pero cogen los cerdos que quedan vivos y los llevan al matadero. Eso es una vía de multiplicación de la enfermedad, que es lo que va a impedir que aquí se produzca una repoblación. Pero además, hay un ejemplo que está ahí recogido por los periódicos. Ustedes no recuerdan que hubo un sabotaje en el aeropuerto, que después dijeron que fue un tirigüilli que se metió de vaina. Cuando ahí se fueron las autoridades, se detectó que los incineradores que habían en el aeropuerto, que nosotros habíamos establecido para incinerar lo que estaba prohibido importar, no servían. Pero aquí hay un problema. Nosotros que portamos vegetales, cuando llegó la moca del Mediterráneo, se hicieron una serie de estudios. Y hoy, ¿eso significa que República Dominicana está desprotegido? Es que nosotros por eso hemos perdido mercado. Nosotros estamos exportando mucho menos de todo, de todo. Nosotros ahora exportamos hasta de guineo menos del 50% del volumen. Óyeme bien, pero esta gente tiene la virtud de hablar mentiras. Ellos han repetido mucho en estos días que las exportaciones nacionales aumentaron, y es verdad que aumentaron. Pero, por ejemplo, te voy a decir el caso que yo conozco al dedillo. De cacao se exportó 17.400 toneladas métricas menos. Ahora, ¿por qué el cacao exportado este año, el año pasado le produjo más dólares? Porque el cacao ha multiplicado por 4 su precio. Sí, mira, hay un sector que me preocupa mucho, es el sector lácteo. Principalmente los productores de queso, de leche en República Dominicana. ¿Cómo va ese sector? Si hay un sector de gran preocupación, el sector lácteo. Porque no solamente el DR Carta, aquí la mayoría de la leche que está llegando llega de Europa, mucho más barata que la que se produce aquí. Yo veo leche que llega hasta de Costa Rica. Sí, pues, pero Costa Rica llega por el DR Carta.
la Dos Pinos de Puerto Rico. Llega Sí. por de Sí. Recapta. Sí. De Centroamérica. Sí. Es Centroamérica, Costa Rica. Aquí la que más daño está haciendo es una que está llegando de muy buena calidad de España y de Holanda. Entonces, La aquí, leche asturiana, yo aquí creo que no, es. y además está llegando mucha leche que no es leche Sí. y queso que no es queso. ¿Cómo así? ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí llegan muchos productos sin etiqueta que la calidad es muy cuestionable. Entonces yo estoy consumiendo un queso que no es queso. que no es queso. Fácilmente tú estás comiendo queso Y plato. leche que no es leche. Así es. Entonces esa leche que no es leche, ¿qué es? Esos son ligas que se hacen, Ok. que utilizan, por ejemplo, hay una que dice leche de almendra. Oh, ¿Cómo leche de almendra? La leche es animal, ok. la almendra es un vegetal. Son situaciones. Realmente aquí hay una de protección, y yo te lo voy a decir, mira. A mí me gusta hablar con cifras. Nosotros desarrollamos un crecimiento que elevamos la producción de leche de 573 millones de quintales, de litros de leche, a 917. Fue la mayor cantidad que llegó a producirse cuando Danilo. Bueno, muchos dicen que esa producción ha vuelto a los niveles de los 500 a 600 mil litros. Pero ¿cuál es la tragedia? Que nosotros le dimos apoyo a pequeños y medianos ganaderos para que ellos, la leche que ellos producían, la industrializaran y la ganancia fuera de ellos. Okay. Nosotros dejamos 4 plantas, Copesur, con más de 700 pequeños ganaderos, Aganta con más de 400 ganaderos, Cofedegaro en Santiago Rodríguez con más de 300. Que está cerrado. Y la de Alto Mayor, nosotros lo dejamos siendo los principales suplidores de programas de alimentación escolar. Porque ustedes apostaron al cooperativismo. Le hicimos cooperativa. En el sector agropecuario, que es lo que manda. Lo que manda en los países pequeños es eso. Claro. Y esas cooperativas suplían 825,000 raciones de leche pura o saborizada al programa de alimentación escolar. En el 2021, en medio de la pandemia, no hicieron licitación, pero en la licitación del 21, recuerden que el escándalo que hubo, sí, que se sacó al director del INAVIE. Aquí, a esas empresas que nosotros dejamos con ese nivel, que inclusive ya producían marcas para algunos supermercados, le quitaron 400,000 raciones y se la dieron a una empresa que nació en el 21 de popis. O sea que los popis están metidos en todos los sectores. Aquí lo que hay es una política orientada a crear en todos los sectores. Aquí se certificaron 4 granjas de productores porcinos, porque esos son los que nos interesan, los grandes. Los pequeños y medianos no nos interesan. Aquí la leche está vía oligopolio y el arroz va por vía de oligopolio. El 86% del inventario ahora mismo del arroz está en manos de 19 factorías de 119 que existían en el mes de octubre del año pasado en este país. Don Carlos, lo he escuchado varias veces a usted decir que el arroz que se produce en República Dominicana es de buena calidad. Sí, no. Y que lo que están haciendo muchos de esos empresarios es importando arroz y mezclándolo con el que se produce en República Dominicana. Una de las cosas, ¿A qué se debe eso? Una de las cosas que a nosotros nos satisface es que nosotros en el 14 contratamos uno de los 5 mejores genetistas del mundo y en la mesa de trabajo le pedimos generar semillas que fuera buena en el campo, en el molino y en la paila. Es decir, que produjera mucho, que diera calidad en el molino y sabor en la paila. Aquí era un orgullo 20 años atrás, décadas atrás. Dame del arroz importado, dame del americano. Eso se acabó porque ese genetista hizo una variedad con alta productividad, buena calidad, que para poder vender el arroz importado aquí había que mezclarlo con el de producción nacional, porque el de aquí era mejor. Dice uno de los que participó en la mesa de trabajo, es que el de aquí jarra
El importado nos harta. Pero además para que no apaste, es la realidad. Okay. Que para que no apaste, tienen que mezclarlo con el de Mire, producción Carlos, nacional. hablando del arroz, ¿no? Un cultivo muy importante en la República Dominicana, se habla de un arroz plástico, ¿es cierto eso? No, eso es una propaganda realmente. Yo he visto varias veces. Sí, en las redes principalmente. Sí, pero realmente eso ha sido desmentido y comprobado. Realmente en un país como el nuestro, y yo estoy seguro que a ustedes les pasaba lo mismo que a mí, cuando en mi casa no se hacía víver o sopa, cosas, le decía, mamá, ¿y usted no va a cocinar hoy? El que no come arroz en Dominicana es como si no hubiera comido. Si no lo cocina al mediodía, en la noche hay que hacer aunque sea un locrio del pica pica. Entonces, no aquí con el conocimiento que hay, es muy difícil que se pueda transgredir. Yo le estoy diciendo, aquí para abaratar a algunos, porque el arroz más barato es el asiático, aquí se ha traído arroz de Vietnam, de Tailandia, y ahora va a entrar mucho de la India, porque la India y ese sale más barato que el norteamericano y que el uruguayo, que viene de Guyana, pero no es de la misma calidad. Entonces, ese es el que más se está mezclando. Don Carlos, ya en la parte final, para nosotros es siempre un grato placer. Hablar con ustedes a mí me complace mucho. Pero, se me acorta el tiempo. Sí, lo que quiero simplificar, usted volver otra vez al Banco Agrícola. ¿En cuánto andaba la cartera de préstamo y la tasa de retorno que tenían esos préstamos a la salida del gobierno? Y hoy, si usted tiene los datos, más o menos por cuánto anda, porque lo que yo estoy viendo no me gusta y he visto muchos escándalos que los préstamos que se dan se dice que no es para producir, sino para otra cosa. Y a la tasa que se está prestando. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, ahora, óyeme, dentro de las cosas que se están viendo es que mes por mes los préstamos vencidos aumentan, porque es que la gente ha percibido que son dádivas disfrazadas de préstamos. Nosotros aplicamos una política, nosotros fuimos lo que pedimos que la superintendencia de banco fuera a supervisarnos. Okay. Y nosotros aplicamos una política que para nosotros aprobar los préstamos tenía que ser técnicamente factible y económicamente rentable y dedicado a la producción. Pero para el desorden que yo le adelanté de los préstamos del Banco Agrícola, hoy se inventaron una competencia especial para los gerentes, que sin importar la cantidad de millones, ni de los destinos, ni de lo que iba a ser, se hacía la solicitud hoy, se aprobaba hoy, se desembolsaba hoy, y eso ha sido un verdadero dispendio de recursos, que a pesar de que elevaron la cartera, repito, las estadísticas, la agropecuaria no está recibiendo esos recursos y lo que se está constituyendo es un barril sin fondo de banco. Y permítame narrar el caso de un caso que conozco al dedillo, porque nosotros a esa persona le habíamos prestado 15 millones de pesos para operar una factoría de comercialización de arroz en el año 2017. Tuvo problemas y entre el 17 y el 20 nunca pagó un chele. Acumuló una deuda entre el capital, intereses y mora de 25 millones de pesos. ¿Qué hicieron esta gente? Que es uno de los errores más graves. Que le rebajaron los 10 millones que había de intereses y mora. Le prestaron 15 millones para pagar el capital de préstamo viejo y le prestaron 10 millones a tasa cero. A un adulto mayor muy parecido a mí en la edad, le dan 15 años de plazo y 7 años de gracia para no pagar ni intereses. ¿Un regalo? ¿Qué es lo que se impone para que haya alguna esperanza de recobrar ese dinero? Comprar muchas velas y velones y prenderle a la Virgen para que le dé vida, que le permite durar 15 años. Pero ¿y qué producto dura tantos años? ¿15 años? De comercialización de arroz. Pero por Dios. Carlos, hay una pregunta ya para concluir. Yo veo que hay mucha tierra con vocación agrícola que se está urbanizando. Es otro de los problemas. Al ritmo que vamos, eso va a ser un gran problema para la producción de alimentos. Tú has tocado un tema muy sensible. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Constanza ha perdido más del 30% de su área productiva en vivienda y complejos turísticos. Aquí hay el problema y se aprobó una ley por iniciativa de nosotros del uso de suelo.
pero no se ha hecho el reglamento de cómo se va a aplicar eso, que tiene que intervenir la municipalidad. Aquí hay un serio problema, porque además de que se hicieron esfuerzos para producir más en menos espacio, aquí los espacios se están dedicando a otra actividad. Y me da mucha pena. Yo viajo mucho al Cibao. Y yo fui gerente en el Cibao en varios sitios. Lo que era trasladarse de La Vega a Moca por dentro, usted lo que iba era dentro de plantaciones de víveres, de plátano, yuca, granja. Desde La Vega. Ahora todo eso está poblado, motel y cosas. Eso es grave. Entonces, la humanidad siempre va a resolver su problema, porque esos plátanos no tenían el mismo rendimiento de lo que tienen hoy. Es una realidad que nosotros establecimos una planta de producción de planta in vitro que introdujeron variedades que yo vi a un amigo mío en estos días cortar un racimo con 154 plátanos. Entonces, en mi campo, cuando un racimo de plátano llegaba a 35 granos, se hacía una fiesta. Y hoy lo que más nos preocupa a nosotros... Pero déjame decirte que no son plátanos que parecen más guineo y se venden al mismo precio de guineo. O sea, ¿y cómo que no son plátanos y se parecen a guineo? Bueno, porque es un vitro. Porque son ñícaros. Okay. Son chiquiticos. Para tú hacer un mangú que tú haces con un plátano de tamaño Barahona, tú tienes que utilizar 4 de esos. 4. Don Carlos, la verdad es que conversar con usted es siempre una montaña de sabiduría. Nosotros tenemos que tenerlo más a menudo, porque para mirar cómo va el desenvolvimiento en la República Dominicana, un país que está plagado de verdades y mentiras, porque este gobierno ha llevado a que la gente como que no se inmute. Pero antes de usted irse, nosotros que estuvimos siempre de cerca en lo que fue la parte de los invernaderos, que se supone que es eso que usted acaba de decir, de producir más en menos espacio, con mayor calidad y ese rendimiento que pueden tener tanto los productores como los consumidores. Hoy en día, ¿usted tiene conocimiento si se ha seguido la producción, si ha habido un programa para que se hagan más invernaderos y producir y la República Dominicana pueda accesar a otros mercados? En este gobierno no se ha agregado un solo metro de nuevo invernadero. Y te voy a hacer la historia porque como yo he sido parte, a veces como actor principal, otro con papel secundario. Aquí la iniciativa de los invernaderos fue de Hipólito Mejía, sí, en su gobierno. Correcto. Pero dejó apenas 400,000 metros cuadrados en producción. En los gobiernos de Leonel, entre el 4 y el 12, eso se elevó a alrededor de 6 millones. Y en los 8 de Danilo se elevó a cerca de 13 millones. Ahora mismo, en noviembre del año pasado, lo que había en producción en invernadero era 10.7 millones. Porque o sea que se han eliminado por lo menos... No, es que tú tienes conocimiento. El invernadero que tú tienes en la estructura y tú no le cambias los plásticos, es como si no lo tuvieras. Porque los plásticos hay que sustituirlos. Los invernaderos no son eternos. Entonces aquí ellos eliminaron también lo que se conocía como casa maya. Sí. De mucha gente ingenioso, la misma estructura que de hierro que venían los invernaderos, lo hicieron de madera, era menos duradero, pero tenían el mismo efecto. Porque ¿qué es lo que el ambiente controlado? Cuidarse de la plaga. Sí. Aquí más del clima es lo que hay que cuidar de la plaga. Y aquí no hay cuidado de eso. Entre los técnicos que cancelaron, el 90% me consta de los técnicos que lo cancelaron. Eran los que se habían especializado en la producción en ambiente controlado. Y por eso aquí entraron la plaga a todos los invernaderos y se perdió la calidad que nos impidieron en Europa exportarle los productos aquí. Nos devolvieron furgones por BIPA. Y hasta en Estados Unidos. Carlos, gracias por su participación en la entrevista a través del dato, la plataforma del debate inteligente. Y como bien señala José Ramón Suriel, esperamos tenerlo en otra oportunidad. En cada ocasión que ustedes me inviten voy a estar aquí, porque es un placer conocerlo, tratarlo y compartir con gente que conocen el tema que están tratando. Gracias.